Continuamos a través de Radio Santa Victoria, la primera fuerza periodística del norte, 1:32 p.m. Aquí ya está nuestro invitado, tal como lo habíamos anunciado. Estamos justamente con el profesor Carlos Briones, docente y escritor. Profesor, qué gusto, gracias por estar aquí con nosotros, buenas tardes. Sí, gracias también, Iván, por la invitación. Acérquese, por favor. Sí. Gracias, y estamos aquí para poder conversar respecto a las inquietudes relacionados al arte, a la cultura. Claro, profesor. Y qué bueno que se difunda siempre este tipo de actividades artísticas, culturales. Justamente usted nos ha dejado dos de sus publicaciones. Aquí las mostramos en pantalla. Recuerdo hace algunos años, profesor, fuimos un grupo de periodistas a un colegio público y usted estaba presentando sus publicaciones. ¿Cuánto tiempo ya ha dedicado a la escritura de libros para niños en este caso? En realidad esta publicación se hizo recién hace el 2023, a fines del 2023. La vez que ustedes nos visitaron al colegio es específicamente el colegio Juan Tomis. Claro. Fue cuando se ganó las buenas prácticas a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? Pero ya desde ya se han venido ya haciendo el tema de las publicaciones de arte, algunos fascículos, algunas cosas, y luego ya se ha concretado en el libro que tenemos en este momento, ¿no? Es la segunda edición ya inclusive. ¿Cuántas publicaciones tiene en su haber usted, profesor? Bueno, hasta el momento tengo 5, ¿sí? 5, tengo 2 libros de cuentos, tengo poesía también, y tengo un libro de arte que, bueno, ya se ha agotado esa edición, está para reeditarla, ¿no? Con otra ya connotación un poco. Digamos, todo lo que usted publica está dirigido específicamente a niños escolares o para público en general. En realidad, como yo soy maestro de educación artística, de arte, está muy ligado eso a la parte de la pintura, del dibujo, siempre está ligado al tema literario. Entonces, desde allá fue que se fue relacionando esto, y la temática está más para escolares del nivel primario y secundaria inclusive. ¿Y cómo han ido recepcionando los chicos y los padres de familia, ¿no?, ese tipo de publicaciones en su trabajo como docente de arte? En realidad me siento muy motivado, agradezco a los padres de familia, a los escolares, porque de verdad que ha sido aceptado, ¿no? Por ejemplo, rápidamente se ha reeditado ya la segunda edición del libro, ¿no? Pero una estrategia que yo he encontrado es visitar las escuelas, o sea, no esperar que vengan a mí, sino yo he visitado las escuelas. Claro, o no esperar una feria de libro, no, para recién recepcionar, sino ir al mismo lugar en este caso, ¿no? Y es algo bonito porque se interactúa con los escolares, con los maestros, con los padres de familia, pero claro, no lo hago a título personal solo, sino aquí en Lambayeque hay una asociación de escritores que ellos ya incluso tienen todo un bagaje, un tiempo, ¿no? Claro, y a nivel de, es mejor, ¿no?, trabajar a nivel de asociación, porque eso permite, digamos, una mejor distribución de las publicaciones, ¿no? Así es, sí, y es bastante, digamos, agradable escuchar, saber que, por ejemplo, sí se está promoviendo mucho el aspecto de la literatura, del arte aquí en Lambayeque. En estos últimos tiempos, lo que yo he podido notar, porque a mí más me conocen como docente de arte. De acuerdo. Pero no en el mundo de la literatura, sino que lógicamente hay una ligación ahí, ¿no? Lo que he podido observar de que sí hay bastante empuje en ese sentido, a pesar de las dificultades que pueden haber de repente de planificación, de las bibliotecas, inversión en ese aspecto, pero hay gente que sí se impulsa de una u otra manera para desarrollar este tipo de trabajo cultural, literario, ¿no? Claro, que eso es importante que se fomente desde la escuela, ¿no?, como tal, porque allí es el lugar donde se van, digamos, complementar a los chicos que ya de pronto tienen que venir leyendo desde casa, ¿no?, que los padres desde casa tienen que impulsarlos, hijo, lee esto, lee lo otro, porque ahora la tecnología también es un poco adversa, ¿no?, claro, para usted y otros que se dedican pues a la publicación de textos físicos. Así es, sí. Sí, en parte mucho va a depender, lo que siempre nosotros recomendamos es que se trabaje a nivel del plano familiar, que la familia, si es que en la familia no se lee, no leen, no hay forma de incentivar. Entonces, es poco lo que el profesor puede hacer en el aula, ¿no? Pero
yo creo que tratando de darle más empuje a estas cosas, sí se va consiguiendo, ¿no? Justamente el proyecto que yo estoy desarrollando, que te compartí un video, es se llama Versos, Líneas y Colores, que consiste en integrar la literatura, ¿no?, con el arte, con cualquier componente o disciplina del arte. En este caso, de manera masiva, es el dibujo y la pintura, en mi caso. Pero también se puede hacer con el teatro, con la música, por ejemplo, ¿no? Y da resultado, porque si el alumno o el estudiante le es tedioso leer una lectura y ahí se queda, ¿no?, o desarrollar una simple ficha de repente de lectura, desarrollar la ficha y se acabó. No, aquí va algo más allá, a una lectura creativa. Entonces, después que lee, dibuja o pinta. Y es masivo, y ellos inclusive se emocionan tanto que no quieren que termine ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que me está dando a mí resultado en esa estrategia. Y como te digo, con otros amigos como Pedro Manay, Dandy Berrú, el maestro muy reconocido de Andrés Díaz Núñez, y otros, ¿no? Don Rulli, hay varios ya escritores muy reconocidos en el ámbito de la región. Y esto permite pues esta articulación que hay entre los escritores como tal, ¿no? Porque es a veces, o sea, siempre hay ese bichito pues de que uno, cuando está vinculado al arte, ¿no?, quiera hacer algo más, ¿no? En su caso, usted nos señala, ya tiene 5 libros publicados, y la recepción pues con el público es bastante grata, sobre todo con los chicos, ¿no?, en los colegios. Sí, lo bonito es que se interactúa. Por ejemplo, no sé si a ti te habrá pasado que cuando uno esté en la etapa escolar quisiera conocer a alguien que te motive a escribir, a dibujar, a un artista, a un músico, como el caso tuyo. Qué bacán sería, ¿no?, en el colegio. Oye, pero yo recuerdo, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad. Entonces yo digo, ¿por qué no visitar? ¿Por qué no interactuar? Claro. Y ahí te preguntan y se motivan, y de repente, de acá a un corto plazo, van a salir gente que va a tener esa producción literaria ya de nuevas generaciones, ¿no? Claro, digamos, tener un modelo, un ejemplo de alguien que escribe y que asiste a los lugares, ¿no? Porque no, yo quiero reiterar, no basta siempre con estar en las ferias de libros que se promueven, que son buenas, ¿no? Pero además también es ir al lugar, ¿no? Que los chicos vean y que se motiven, porque nunca falta alguien que quiere hacerlo, ¿no? Y que a veces en casa por X razones no encuentra esa motivación, porque de repente ni papá ni mamá escriben libros, pero el hijo sí tiene ese talento para ello, ¿no? Y ahí están ustedes como escritores dándole esta posibilidad, ¿no? Claro, siempre se les dice, por ejemplo, ¿no?, de que no esperen todavía la universidad o el instituto, que la creación puede partir ya desde la etapa escolar, ¿no? De repente haciendo un pequeño diario nada más, o escribiendo un poema, pero mucho va a influir ahí el trabajo del maestro o la maestra que esté a cargo de este niño, ¿no? Si lo motiva, si acciona, pues definitivamente va a desarrollar. Y sí hay maestros, en todos los colegios encontramos siempre alguien pilas que va moviendo, ¿no? Claro, y eso da gusto porque es el enlace que se necesita, ¿no?, para llegar de pronto a los escolares. Ahora, en su experiencia, profesor, en su trajín, ¿ha podido ir a otras ciudades llevando esto? Bueno, dentro de la región sí. Dentro de la región sí, hemos ido, por ejemplo, a Salas, hemos estado en La Ramada, en Oyotún, o sea, dentro de la región sí, pero fuera todavía no. Pero lo que sí alegre es que a través de esta estrategia, por ejemplo, algunos colegas de otros lugares sí lo están aplicando, y eso es algo muy satisfactorio. Claro. Además, su vínculo, profesor, tanto como docente, ¿no?, y permite aún más, ¿no?, con sus colegas darse la mano y decir, bueno, movamos este proyecto para llegar a más escolares, porque incluso en el tema de la currícula, ya que usted enseña el curso de arte, hay, digamos, las horas necesarias para que el estudiante pueda dedicarse a ello, o solamente es como un complemento, como lamentablemente se ha visto en el Perú. Bueno, yo diría que en los últimos tiempos, porque yo llevo ya en Chiclayo más de 30 años viviendo, ¿no? Y siempre he estado metido en estas cuestiones de promover, de hacer arte, ¿no? Con esa dedicación de repente. Entonces, en los últimos tiempos, ya después de la pandemia, por ejemplo, el Ministerio de Educación asigna 3 horas ya
del área de arte, que antes eran 2. Entonces eso da lugar a que sí, un poco ha mejorado, pero eso más beneficio se ve en secundaria, porque en secundaria ya hay docentes de arte, de diferentes especialidades. Donde se nota un vacío es todavía en primaria. En primaria tienen las 3 horas, pero no todos los docentes de arte desarrollan la actividad artística como debe ser. O sea, lo hacen, ¿no? Pero nadie está, digamos, negando esa parte. Claro. Pero de repente sería factible, así como el deporte, por ejemplo, que tiene un técnico deportivo, ¿por qué no un especialista de arte? Claro, no solamente, digamos, sea un docente que dé la teoría, sino también que tenga la experiencia y decir, bueno, yo he publicado tales libros, o yo he participado como pintor en estas obras, ¿no? O como un director de teatro que a la vez enseñe, digamos, arte, ¿no? Esa es una fortaleza que se debería tener en cuenta, profesor, ¿no? Sí, porque la misma norma lo dice, la norma del año lo dice en una parte, ¿no? Dice que se debe contextualizar, inclusive menciona, ¿no? Dice que se debe invitar a los sabios de la comunidad. No se refiere a los genios, sino a las personas que conocen, ¿no? O sea, el maestro está facultado de poder invitar a un maestro, a una persona de a un colega en todo caso, ¿no? Claro, de arte, ¿no? O sea, sí se podría. Pero lo otro que yo pienso que sería muy necesario que dentro de la política que hacen en este caso, por ejemplo, la UG, la DRE, sería o a través del gobierno regional, no sé si una ordenanza, no sé, que se haga, por ejemplo, la capacitación de docentes de primaria, ¿no? Porque ahí, nosotros aquí en Lambayeque mucho se habla de la identidad regional, pero si la identidad regional no se siembra abajo, en los primeros niveles, más arriba ya es más difícil. O sea, me refiero a los grados superiores. Entonces, en ese sentido yo pienso que sí sería factible una capacitación de repente progresiva a los maestros de primaria, de tal manera que vamos descubriendo talentos ahí y eso se va a ir desarticulando ya con la ayuda de los niños, ¿no? Claro, y es importante que además también en este complemento que necesitan los chicos en el colegio, no solamente es pues lo teórico, sino también lo práctico y mover a que ellos, no tal como estamos observando en el video, ellos puedan además de pintar, no escribir, cantar, bailar o ejecutar algún instrumento que les permite pues a ellos desarrollarse en otro nivel, profesor, ¿no? O sea, el arte ayuda a eso, además. Claro, en estos tiempos se habla mucho del aspecto emocional, socioemocional, la mejora, inclusive ya brindan a través del internet de diferentes organizaciones cursos de arte terapia y todo eso, ¿no? Es porque se han dado cuenta, pues, la misma neurociencia, los especialistas se han dado cuenta que el arte es fundamental para la ayuda socioemocional. Entonces, en ese sentido, yo siempre insisto, ¿no?, de que sí se trabaje en las escuelas y no necesariamente en la hora de arte. O sea, que a todas las áreas le pongan un poquito de arte y estoy seguro que va a funcionar mejor. Claro, sí. Claro, porque hay que ir paralelo, o sea, no podemos negar que tenemos vínculos como sea, donde sea, con el arte y sobre todo que los promovamos con los chicos, ¿no? Como decía, si de pronto no es en el mismo colegio, o perdón, en el hogar, que sea en el colegio, ¿no? Donde tengan esa posibilidad los estudiantes, ¿no? De repente hay uno que está un poquito retraído, calladito, ¿no? Pero quiere expresar más cosas y necesita ese puente que digamos son ustedes, ¿no? Sí, a veces sucede que algo sorpresivo, algo que emociona, ¿no? A raíz de la lectura, entonces hay un niño o una niña que nunca ha dibujado, por ejemplo, según lo comunican sus compañeros, y de repente cuando terminan su trabajo todos se sorprenden y se colocan alrededor y dicen, oye, pero si él nunca ha pintado, él nunca ha dibujado, mira cómo le ha salido, dice. Entonces eso yo estoy convencido de que el arte es algo muy muy esencial para este tipo de comunicación, de recreación del aspecto emocional. Y no solo eso, sino la parte creativa. Claro, me hace recordar también, ya que usted mencionaba el tema de la pandemia, por ejemplo, es que en el momento en el que hubo estas restricciones, ¿no? Las cuarentenas, que todo el tiempo estábamos encerrados, ahí hubo algo positivo, ¿no? Más allá de la tragedia, pues de los fallecimientos y los contagios, es que la familia se logró unir
Y era bien interesante, profesor, ver a gente pues que transmitía por redes sociales desde su casa, hacían obras de teatro, Claro. tocaban algún instrumento, enseñaban a colorear, y la misma familia como tal, al estar, digamos, en los encierros, empezaron entre ellos a hacer cosas vinculadas al arte. La gente bailaba, hacía sus coreografías, por ahí apareció el TikTok, ¿no? Que le da esta posibilidad de bailar. Y eso era bien agradable, profesor. A mí particularmente Sí. me gustaba eso, porque decía, ya la familia está acercándose un poquito más al arte. Pero después de eso como que ha venido otra vez volver a nuestra vida digitalizada a veces, con las tablets, los chicos con las tablets o con los juegos en red. Pero esto es fundamental, profesor, en ese análisis. En el tiempo de la pandemia, en el Colegio Juan Tomis, por ejemplo, con el otro maestro de arte que creamos, ¿no? A lo que tú te referías, Iván, Abraham, perdón, es un proyecto que se llama Arte en Familia. ¿En qué consistía? Que desde las familias justamente hagan pues trabajos con reciclables, con música, y nos compartían los videos. Incluso lo tenemos publicado también. Arte en Familia se llama el proyecto. Y fenomenal funcionaba, porque se le veía a la mamá, no tenían instrumentos, tenían que improvisar, ¿no? O preparar de un balde, un tambor, por ejemplo. Y resulta que la mamá con la cuchara, el papá con una lata vieja tocando ahí, la niña con el plato, pero todos estaban cantando, haciendo algo, y eso fue algo muy emocionante. Claro. Sí, muy bonito. Digamos, ese tipo de sucesos nos lleva a creer, ¿no? Y a confiar que se puede, digamos, darle más impulso al arte. Bueno, a veces los gobiernos, lamentablemente, es una cuestión política, no impulsan mucho estas actividades, o de pronto promueven a nivel de cultura, promueven en la región Lambayeque el tema de los museos o la gastronomía, ¿no? Que es importante. Pero también está la creación, como se ve en esta fotografía, donde los niños dibujan, ¿no? O sea, Sí. plasman sus capacidades, en este caso a nivel de pintura. Pero ¿no? acá también en el video que te he compartido, y así como ya son como 26 ediciones, o sea, en diferentes colegios. Entonces vamos a ver que la maestra también participa, la maestra también se pone a pintar, inclusive uno de nuestros escritores muy reconocido acá es Pedro Manay, él también con su cartulina pintando. Y entonces son vivencias muy bonitas. Y bueno, pues vamos a continuar. El día martes próximo vamos a estar en Jayanca, en un colegio que es sé que es así de un colegio rural de tipo albergue, ¿no? Y vamos a ir llevando también ese programa. Y ya en eso estamos, mi estimado Abraham. Qué bueno, profesor, porque y cómo es la vida finalmente, ¿no? En mi trabajo periodístico dimos con ese momento usted presentando en ese proyecto, ¿no? Y después de eso, yo particularmente siempre he pensado, ¿no? Voy a hablar con el profesor Briones para ampliar mucho más, porque además también nos vincula el arte, ¿no? Bueno, claro. Usted desde este lado como docente y escritor, y bueno, en mi caso como músico, sí, en verdad hay que... necesitamos más de estos espacios para abrir, ¿no? Para llegar a la familia y para hacerles ver que sí es necesario, o sea, no como un complemento, como en un momento se pensaba, ¿no? Yo recuerdo que en la primaria llevamos el curso de educación artística y recuerdo que en ese momento había un cuaderno Goya, ¿no? Un cuaderno Goya, ¿no? Donde se pintaba, ¿no? Me recuerdo que venía el bodegón, pintar el bodegón, pintar otras cosas, que claro, desde ahí ya nos estaban diciendo, esto es arte, ¿no? Pero no había más impulso, ¿no? Yo recuerdo eso era muy reducido, y yo finalmente me incliné por el lado de la música, más por la influencia de mis papás, ¿no? Más que algo que había encontrado en el colegio. Pero es importante, incluso en la secundaria ya el curso de educación artística ya no había. Y eso a mí me dejaba con la desazón de que ahora felizmente hay, tanto en primaria como secundaria, como usted cuenta, y más aún en secundaria, donde ya uno cuando es adolescente quiere hacer más cosas, ¿no? Sí. Se da sobre todo en las instituciones de carácter estatal. De acuerdo. Mayormente en los privados es muy reducido, es porque
como ya trabajan a un nivel preuniversitario, a veces el área de arte incluso ya lo dejan para otro momento, en danzas, algún otro taller, pero no es tan exigente, no es tan obligatorio. En algunos sí. Trabajé, por ejemplo, en el Colegio Manuel Pardo, y ahí sí se hacía pues los talleres de arte y todo, y tienen hasta ahora, y otras instituciones, pero después a nivel pre casi no, ya más van a la parte del objetivo de que ellos ingresen a las universidades. Y a nivel universitario, profesor, en el caso de la Pedro Ruiz Gallo, ¿cómo está este tema relacionado a la carrera de arte en sí? Bueno, allá existe la Escuela Profesional de Arte, ya desde el 2012, si no me equivoco, existe esa especialidad. En realidad yo estoy recién trabajando ahí. Claro. Han ido aumentando el número de postulantes ya, porque antes habían pocos, porque es una carrera nueva. Claro. No se sabe, pero sí son varias especialidades con las que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay artes plásticas, hay teatro, hay música, hay danzas, hay incluso pedagogía. Y ya tenemos egresados de ahí que están trabajando ya, o sea, ya hay titulados inclusive. Claro. Y de a pocos van llegando, porque antes no teníamos, pues, como tú sabes, no tenemos una escuela de bellas artes específicamente. Claro, eso es lamentable, ¿no? Y eso también es necesario que a futuro Dios quiera que claro, y la ventaja, por ejemplo, que tiene Trujillo, ¿no? Que sí tienen una escuela de bellas artes, ¿no? Claro. Que es un nivel superior para darle, pues, ya a los chicos la posibilidad de desarrollarse a otro nivel, ¿no? Sí, sería genial que Lambayeque, dentro de sus planes de gobierno, de repente algún candidato, no sé, incluya que se debe tener una escuela de bellas artes, porque casi todas las regiones lo tienen, ¿no? Incluso Bagua lo tiene, que está más lejos. Yo egresé de la escuela de Bagua, y mira, y Chiclayo no lo tenemos. Claro, y estamos hablando de una ciudad, pues, de capital de región, digamos, no capital de departamento, que incluso ya, pues, en los últimos años por lo menos se ha logrado que las escuelas de música pasen ya a ser de nivel universitario, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música ya ahora es universidad. Y por ese lado sí es importante, pero además también darle estos impulsos, como usted nos explica en la universidad, también sería mucho mejor darle una atracción mayor a los estudiantes, porque hay todavía este prejuicio, profesor, de los padres que le dicen a los chicos, ya, ¿qué quieres estudiar? Bueno, papá, yo quiero ser escritor. No, pues sí, hijo, ya, pero ¿qué quieres estudiar? Quiero ser escritor, ¿no? Entonces hay todo ese asunto con que, no, pero estudia Derecho, estudia Medicina, vas a ganar plata. Y a veces, y las personas no son felices, profesor, nada más que uno hacer lo que realmente le gusta. Sí pasa eso, por una cuestión de la misma cultura que se arrastra y la falta de orientación. Y siempre hasta ahora todavía hay un poco de esa idea de prejuicio, podríamos decir, pero yo siempre les hablo a los chicos, a los estudiantes, y les digo desde ya que no es verdad eso. O sea, lo que tú lo haces con pasión, con ganas, con voluntad, y investigas, siempre te da un resultado, o sea, no necesariamente la carrera, ¿no? Y eso te genera trascendencia como ser humano también. Claro, es importante resaltar lo que usted dice. Palabras finales, profesor, en esta conversación, que de hecho vamos a tener otras más para hablar siempre de estos temas. Sí, bueno, agradecerte, Abraham, por la invitación a tu programa, y agradecer a quienes nos escuchan, nos están viendo, y decirles de que si tienen la inquietud de que los visitemos a sus escuelas, pues contáctense con nosotros, hay material, hay información, les podemos apoyar en los planes lectores. Hay un equipo de gente que estamos trabajando con Pedro Maná y otros escritores, entonces desde ya estamos con la disposición de comunicarnos. ¿A qué número de pronto pueden escribir, al WhatsApp o llamarlo, profesor? Sí, en mi caso al 9788-09-285. Sí. ¿Y en redes sociales cómo lo ubican también? En redes sociales como Carlos Briones o como Academia de Bellas Artes. Yo tengo un taller donde doy clases los días sábados en mi casa. Es un taller que ya lo tenemos hace tiempo, ahí aparece. O la Asociación también de Literatura Infantil y Juvenil, es el APLIC, que próximamente se va a hacer un encuentro en Chepén también, ¿no? Qué interesante, qué bueno, profesor, y nos avisa para estar al tanto de esas actividades. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor, qué gusto. Y bueno, de esta forma hemos terminado el programa de hoy, la edición de hoy viernes. Gracias a todos por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Soy Abraham Ibáñez, muchas gracias, buen fin de semana.
Hemos presentado Santa Victoria Noticias en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube.